Este debate, yo lo señalé pues brevemente porque los tiempos son muy breves, pero este debate tiene que ver con la producción agraria, o sea, nos interesa Corabastos, claro, porque lo que hay gente que hay ahí nos interesa, pero es que si Corabastos no funciona bien o no funciona mejor, porque hay muchos problemas, sin duda allí, pues eso tiene que ver con la producción agraria y los campesinos y los empresarios y todo el mundo. Y eso tiene que ver con que también se administra Corabastos, porque si Corabastos sus recursos no los aplica como se deben aplicar, que es el centro de este debate, pues no va a poder atender las necesidades como se deberían atender. O sea, si uno visita Corabastos es evidente que hay problemas de infraestructura complicados que afectan negativamente lo que sí nos interesa que se atienda, que es la relación entre los campesinos, los productores, los empresarios y la ciudadanía. Bueno, entonces hago esa precisión. Lo segundo es yo me sostengo en general en todo lo que dije, no cambio mis apreciaciones y voy a resumir brevemente qué fue lo que dije. O sea, yo fui cuidadoso en dar las fechas de las decisiones, ¿sí? Y no estoy pidiendo que nadie responda por decisiones que no tomó. Pero lo que sí estoy planteando es que así uno no haya tomado una decisión, pues tiene que ver con cómo arregla los platos rotos, venga de donde venga la decisión. Y en ese sentido no me satisface el punto de vista ni del ministro ni del gerente, cuando más o menos lo que dicen es que el contrato 070 eso ya es cosa del pasado y que eso ya pasó y que nosotros no tuvimos nada que ver con eso y que ya un juez de la República que negó una acción popular. No, yo no comparto ese punto de vista. No comparto ese punto de vista porque además aquí se han dicho cosas nuevas y graves. Resumámoslo de una manera, se supone que la solución fue haber bajado la tasa interna de retorno del 14.6 que es leonina, del 14% al 7.6, pero ojo, en esa decisión también alargaron 10 años el contrato, y ese contrato le transfiere a los de Covial el 80% de los ingresos de la puerta de Corabastos, que entiendo yo son los ingresos principalísimos del funcionamiento de esa empresa. Entonces, claro, cada quien administra las cosas como quiera, pero yo creo que la gerencia debería caer sobre ese contrato para ver cómo recupera unos recursos importantes que a mi juicio se están perdiendo allí. Y planteé legalmente cómo se llama pues la figura jurídica a la que hay que apelar. Aquí hay muchas cosas que deben mirarse con todo rigor. Es que ese contrato es un torcido, yo estoy completamente seguro de eso. Es más, usted, señor gerente, dijo que era que antes de usted ahí había un concierto para delinquir. Bueno, entonces si lo había, caigamos sobre ese concierto y veamos a ver cómo recuperamos las cosas. Pues porque decir, no, es que los de atrás no sé qué, pero es que los de atrás siguen operando, o sea, los efectos de ese contrato están vivos y coleando. O sea, la solución a ese contrato, que fue el 2015, alargó el contrato 10 años. Pues sí, era mejor que sea de 35 a que sea de 150, como estaban las cosas. Pero eso no quiere decir que de 35 esté bien. Ese es un incremento del 50%, señor ministro, del contrato. Eso es lo que significa, porque era de 20 años y se vuelve de 30. ¿Sí? Si era hasta el 2025 y se vuelve hasta el 2035. Entonces estamos hablando de un montón de plata, el 80% de los ingresos de la central. Aquí se dijeron cosas, varias de esas las tocó el senador Pacheco. Entonces, por ejemplo, la lentitud con la que se movió el contrato, voy a repetir cosas que dije, o sea, 13 años para hacer, pongámoslo así, pinches 200.000 metros cuadrados de obra, hola. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de ese asunto? O sea, fue que no pusieron nada, o sea, llegaron con la cédula y se metieron a ese negocio a ordeñar la portería de Corabastos para financiarlo todo. Pero también hago una pregunta, ¿y nos cobraron costos financieros por sus aportes? ¿O simplemente dijeron, no, es que es la plata del público y entonces no cobramos costos financieros? O sea, ¿cómo fue el detalle de eso? Es que en los detalles es donde están las cosas. Bueno, yo di con todo cuidado, con todo rigor hasta donde me es posible, porque esto lo deben investigar, son las organizaciones, como el metro cuadrado al que se pagó esa obra de concreto, pues parece ser exageradamente alto. 3.300.000 pesos metro cuadrado de concreto en Corabastos, y cité 7 carreteras distintas de Colombia, donde el metro cuadrado es bastante inferior a eso, y eso tampoco se revisa. O eso no importa, no vale la pena.
¿Cómo fue que se bajó? ¿Qué fue lo que se bajó del 14 al 7.4% de tasa interna de retorno? Porque aquí el otro sí, de ese negocio lo que dice es que modificar por esta única vez el párrafo final del numeral tal y tal, ¿cierto?, del contrato tal, para que los costos generados por las obras adicionales se descuenten dentro del modelo financiero a una tasa real del 7.6%, quedando dicho párrafo de la siguiente manera, ¿cierto? Y entonces que el resto sí se sigue pagando a una tasa del 14, de tasa interna de retorno del 14, bueno, pero eso es lo que dice el documento. Y entonces dice, no, lo que pasa es que en ese momento se permitían tasas hasta del 15, pero es que hasta del 15 no quiere decir que la del 14 sea buena. O sea, ahí también puede haber un fraude, porque ¿por qué en un tipo de negocio como ese, que es un negocio de burro amarrado, hay tasas del 14%? Entonces dice, no, es que lo que pasa es que ya un juez de la República en una acción popular, entonces absolvió, pero ¿cómo así? Yo no soy abogado, pero mis abogados sí me dicen, bueno, de entrada me dicen que la acción popular era malísima. O sea, si uno se pone malicioso, también puede pensar que la acción popular la pusieron los interesados en que la acción popular se perdiera. Pues si uno quiere ponerse malicioso. Pero supongamos que no fue así, que fue simple mediocridad de quien puso la acción popular. Inclusive lo que usted leyó, señor ministro, yo lo apunté aquí, ¿cierto? Es que no aportó prueba, pero no aportó prueba porque no existía la prueba, porque fue negligente o no supo recaudar la prueba. Eso es una cosa que nadie sabe, ¿cierto? ¿Sí? Que sí se estaba arreglando la malla vial, no, pues es que si la acción popular decía que no estaban pues pavimentando así fuera de espacio, pues es una cosa de idiotas, porque yo no he dicho eso. O sea, yo nunca he negado que después de 13 años hicieron los 200.000 metros. Entonces, si quien puso la acción popular lo que dijo era que no estaban haciendo las obras, pues planteó el tema mal planteado, porque lo que tenía que haber dicho, si es que ese era el punto, que las estaban haciendo muy despacio y que se debería aclarar por qué las estaban haciendo muy despacio. El cambio de Contraloría, yo no recuerdo bien si se me pasó mencionarlo. O sea, pero es que este pleito, esta discusión la abre la Contraloría General de la República y pasa después a la Contraloría del Departamento de Cundinamarca, y lo tengo que decir con toda claridad, yo no veo que se estén moviendo como se debería mover. Es más, lo planteé que debería volver a la Contraloría General de la República. Le puse un mensaje al señor Contralor General diciendo, yo creo que ustedes deben recuperar esto. Es que estamos hablando de que este es un negocio de casi 1 billón de pesos con los otros sí. 1 billón de pesos con los otros sí. Entonces yo creo, señor ministro y señor gerente de Corabastos, que ustedes deben caer sobre esto, hacer esfuerzos por establecer la verdad, porque allí se podría recuperar una suma bien grande en beneficio de el progreso de Corabastos, pues para no mencionar que si hay corrupción o la corrupción que se confirme tenga la merecida sanción. Un par de cosas más y concluyo. Lo de Corapac no me convencen las explicaciones, no voy a repetir mi argumentación, pero yo creo que eso se ha podido resolver de una manera distinta, porque lo cierto es que salió costando un ojo de la cara. Sí, esa es la realidad, un montón de plata que se terminó perdiendo. Entonces dicen, no, pero es que nos evitamos un riesgo, no sé qué. A veces, doctor, hay que correr riesgos. Sí, porque si no, que todo el que le haga uno tiene que salir corriendo y gastarse una plata, pues eso es bien discutible, pero bueno, son discusiones. Lo de Peñalosa, y no solo Peñalosa, que hay más gente interesada en mover a Corabastos, de ahí no es un cuento de la oposición, es una realidad, aquí tengo los datos, no voy a repetir eso. Y es obvio que están interesados. Ustedes saben cuánto es el negocio de especulación inmobiliaria de coger 42 hectáreas hoy del centro de Bogotá y convertirlas en un proyecto de desarrollo inmobiliario, de lo que sea, de apartamentos, de lo que sea. Y estuvo en el POT de Peñalosa, o está en el POT que le fracasó a Peñalosa, o sea que eso no es nosotros imaginándonos nada. Entonces yo, repito, yo insisto en mis puntos de vista y llamo al gobierno a que miren estas cosas con detenimiento y a que tomen las acciones que haya que tomar, porque es probable que ahí no solo se puedan sancionar actos de corrupción, sino que se pueda recuperar una plata importante para Corabastos, y eso redundaría en el mejor servicio, pues para todos, que es lo que al final estamos necesitando. Muchas gracias, señor presidente.